Ok, hace tiempo que quería empezar algo acerca de la escatología. Es muy amplia la escatología, son los eventos del final. Solo para hacerles una semblanza rápida, el hermano Otto predicó escatología por unos 15 años, muy concentrada. Y eso a usted le puede indicar cuántos temas, cuántas cosas, cuánta revelación recibió de la palabra, del Espíritu, y que obviamente está ahí en muchos temas, muchos CDs o cassettes, que tal vez no todos tengan. También un librito sobre escatología hay del doctor. Sin embargo, hoy quisiera, ya que he estado en los últimos meses, no tal vez últimos 2 meses, estudiando algunos aspectos bien importantes que le voy a llamar hoy la escatología para la novia. Ya que hemos estado hablando de la novia, hemos estado hablando del cuerpo de Cristo, cómo la novia sale del cuerpo místico. Hablamos de los ministros del cuerpo y hablamos de los ministros de la novia, ¿se acuerdan? Entonces, hoy queremos hablar de la escatología para la novia y lo vamos a hacer, déjeme chequear si ya esto funciona así. Y lo vamos a hacer tratando de escudriñar los 40 días del Cristo resucitado. La escatología, como le digo, es muy amplia y hoy hablábamos con algunos pastores, ya que estamos estudiando la palabra, un grupo de pastores, que tenemos que hacer una división entre la escatología para la novia, la escatología para el cuerpo místico, la escatología para Israel y la escatología para las naciones. Y lo que sucede es que está totalmente entremezclada en la mayoría de mensajes o textos bíblicos que nosotros hemos leído. Por ejemplo, si en Mateo 24 usted se pone a leer todo el capítulo de Mateo 24, va a encontrar escatología para la novia, va a encontrar escatología para el cuerpo místico que se queda, va a encontrar escatología para Israel y va a encontrar escatología para las naciones. Solo que está entremezclada y se necesita realmente revelación, se necesita iluminación de la palabra, porque la mayoría de los que en algún momento enseñan escatología han hecho una mezcla solamente de ese capítulo 24 de Mateo. Entonces, hace poco vino un pensamiento a mi corazón, creo que es del Espíritu, yo lo expongo, usted lo discierne, y si recibe confirmación, pues de alguna manera también le puede ser de bendición. Pero muchas veces queremos ver la escatología completa. Queremos ver la pretribulación, la tribulación, la gran tribulación, el milenio, el juicio del gran trono blanco, el reino eterno, que eso es... alguna vez le dije que si se portaba bien, le dije, ¿verdad? El panorama escatológico resumido que el doctor enseñó, yo lo tengo impreso en 4 metros. 4 metros con muchos detalles, pero que abarca todo ese panorama escatológico. Y verlo realmente tomaría mucho tiempo. Pero el pensamiento que vino a mi corazón es que debo de concentrarme como ministro y debo, por supuesto, trasladar esto hacia las ovejas, especialmente lo que la novia va a vivir y la preparación de esa novia para la escatología que va a vivir. Porque a la larga no es tan importante, aunque es escatología y uno la puede estudiar también, pero no es tan importante conocer todos los detalles del anticristo. A mí en lo personal no me interesa tanto conocer los detalles del anticristo. Si viene de Israel, si viene de Asia, si viene de Europa. Y usted nota que muchos de estos temas se enseñan. Pero me interesa mucho porque los tiempos se acortan y eso es lo que yo creo que tenemos que tener testimonio en el Espíritu.
estar preparados para los acontecimientos que va a ver la novia. Si usted va a ver al anticristo, lo va a ver transformado en otra dimensión. Entonces, no quiere decir que descartemos todo lo demás, pero en los próximos meses yo me voy a concentrar mucho. Y una de las cosas que he estado pensando es que a veces vemos la Biblia con telescopio, o sea, cuando la vemos a ojo de pájaro, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu a mí me está diciendo que la debo de ver y la debo de estudiar y la debo de escudriñar con microscopio, especialmente la escatología. Y la escatología de los 40 días del Cristo resucitado va a ser muy, muy, muy importante. Entonces, dicho eso, vamos a ver este esquema. Ojalá que lo logren ver. Si no, alguna parte no la logra ver, trataremos de leerla para que usted apunte y haga el esquema. Pero este esquema, no soy muy bueno para realmente hacer gráficas en Power. No sé cómo lo hice, pero más o menos. Pero lo hice para el sábado pasado que prediqué en un retiro que la iglesia Nueva Jerusalén me invitó. Y me llamó la atención que me dieron el tiempo a las 10 de la noche, ¿verdad? Y yo dije, se me van a dormir todos, porque ya habían jugado, habían hecho muchas cosas físicas durante todo el día sábado. Dije, yo lo más seguro es que se me van a dormir. Pero lo enseñé de 10 a 11 de la noche y gracias a Dios fueron poquitos los que se durmieron. Y realmente el Señor nos dio gracia para poder trasladar y yo preparé este esquema para ellos. Pero me pareció que era importante trasladárselos a ustedes esta noche, aunque sé que van a venir pocos porque algunos andarán con las antorchas. No, las antorchas no los dejan venir, ¿verdad? Porque hay mucho tráfico. Bienvenido, hermano Maco. Entonces, quisiera que ustedes visualizaran este esquema, pero antes de eso vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo número 1 y el verso número 11. Hechos y no palabras, capítulo 1, verso 11. ¿Lo tiene? Este pasaje realmente impactó mi corazón en el retiro que acabo de ir a Los Ángeles. Y lo que me impactó fue algo que tengo aquí subrayado y que de alguna manera produjo en mí ese interés que le acabo de hablar. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 11, dice, tal vez leamos el 10 para hacerle buen contexto. Dice, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció, dice, que se presentaron junto a ellos, es decir, los discípulos y todos aquellos que estaban ahí en la ascensión de Cristo, dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y ahora viene la frase que a mí me interesa mucho, vendrá, futuro, ¿no? De la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Este pasaje yo siempre lo había interpretado como que lo más importante es un pasaje que nos da a nosotros la seguridad que el Jesús que se fue va a venir. Sin embargo, cuando dice vendrá de la misma manera, yo solamente pensaba en el hecho de que cuando Él se fue y ascendió en los aires, iba a regresar, según 1 Tesalonicenses 4, también en los aires, porque así lo dice. Pero me quedaba ahí. Ahora, como le digo, tal vez poniendo un poco de microscopio, y eso es lo que creo que quiere el Espíritu que hagamos, realmente a mí se me encendió esta frase, vendrá de la misma manera. Y cuando dice vendrá de la misma manera, lo que yo interpreto ahora es que todos los acontecimientos cercanos a la ascensión de Cristo, es decir, esos 40 días de su resurrección,
todos los acontecimientos periféricos cercanos a esa ascensión. Ok, hace tiempo que quería empezar algo acerca de la escatología. Es muy amplia la escatología, son los eventos del final. Solo para hacerles una semblanza rápida, el hermano Otto predicó escatología por unos 15 años, muy concentrada. Y eso a usted le puede indicar cuántos temas, cuántas cosas, cuánta revelación recibió de la palabra, del Espíritu, y que obviamente está ahí en muchos temas, muchos CDs o cassettes, que tal vez no todos tengan. También un librito sobre escatología hay del doctor. Sin embargo, hoy quisiera, ya que he estado en los últimos meses, no tal vez últimos 2 meses, estudiando algunos aspectos bien importantes que le voy a llamar hoy la escatología para la novia. Ya que hemos estado hablando de la novia, hemos estado hablando del cuerpo de Cristo, cómo la novia sale del cuerpo místico. Hablamos de los ministros del cuerpo y hablamos de los ministros de la novia, ¿se acuerdan? Entonces, hoy queremos hablar de la escatología para la novia y lo vamos a hacer, déjeme chequear si ya esto funciona así, y lo vamos a hacer tratando de escudriñar los 40 días del Cristo resucitado. La escatología, como le digo, es muy amplia y hoy hablábamos con algunos pastores, ya que estamos estudiando la palabra, un grupo de pastores, que tenemos que hacer una división entre la escatología para la novia, la escatología para el cuerpo místico, la escatología para Israel y la escatología para las naciones. Y lo que sucede es que está totalmente entremezclada en la mayoría de mensajes o textos bíblicos que nosotros hemos leído. Por ejemplo, si en Mateo 24 usted se pone a leer todo el capítulo de Mateo 24, va a encontrar escatología para la novia, va a encontrar escatología para el cuerpo místico que se queda, va a encontrar escatología para Israel y va a encontrar escatología para las naciones. Solo que está entremezclada y se necesita realmente revelación, se necesita iluminación de la palabra, porque la mayoría de los que en algún momento enseñan escatología han hecho una mezcla solamente de ese capítulo 24 de Mateo. Entonces, hace poco vino un pensamiento a mi corazón, creo que es del Espíritu, yo lo expongo, usted lo discierne, y si recibe confirmación, pues de alguna manera también le puede ser de bendición. Pero muchas veces queremos ver la escatología completa. Queremos ver la pretribulación, la tribulación, la gran tribulación, el milenio, el juicio del gran trono blanco, el reino eterno, que eso es, alguna vez le dije que si se portaba bien, le dije, ¿verdad? El panorama escatológico resumido que el doctor enseñó, yo lo tengo impreso en 4 metros. 4 metros con muchos detalles, pero que abarca todo ese panorama escatológico. Y verlo realmente tomaría mucho tiempo. Pero el pensamiento que vino a mi corazón es que debo de concentrarme como ministro y debo, por supuesto, trasladar esto hacia las ovejas, especialmente lo que la novia va a vivir y la preparación de esa novia para la escatología que va a vivir. Porque a la larga no es tan importante, aunque es escatología y uno la puede estudiar también, pero no es tan importante conocer todos los detalles del anticristo. A mí en lo personal no me interesa tanto conocer los detalles del anticristo. Si viene de Israel, si viene de Asia, si viene de Europa. Y usted nota que muchos de estos temas se enseñan. Pero me interesa mucho porque los tiempos se acortan
Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener testimonio en el Espíritu. Estar preparados para los acontecimientos que va a ver la novia. Si usted va a ver al anticristo, lo va a ver transformado en otra dimensión. Entonces, no quiere decir que descartemos todo lo demás, pero en los próximos meses yo me voy a concentrar mucho. Y una de las cosas que he estado pensando es que a veces vemos la Biblia con telescopio, o sea, cuando la vemos a ojo de pájaro, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu a mí me está diciendo que la debo de ver y la debo de estudiar y la debo de escudriñar con microscopio, especialmente la escatología. Y la escatología de los 40 días del Cristo resucitado va a ser muy, muy, muy importante. Entonces, dicho eso, vamos a ver este esquema. Ojalá que lo logren ver. Si no, alguna parte no la logra ver, trataremos de leerla para que usted apunte y haga el esquema. Pero este esquema, no soy muy bueno para realmente hacer gráficas en Power. No sé cómo lo hice, pero más o menos. Pero lo hice para el sábado pasado que prediqué en un retiro que la iglesia Nueva Jerusalén me invitó. Y me llamó la atención que me dieron el tiempo a las 10 de la noche, ¿verdad? Y yo dije, se me van a dormir todos, porque ya habían jugado, habían hecho muchas cosas físicas durante todo el día sábado. Dije, lo más seguro es que se me van a dormir. Pero lo enseñé de 10 a 11 de la noche y gracias a Dios fueron poquitos los que se durmieron. Y realmente el Señor nos dio gracia para poder trasladar y yo preparé este esquema para ellos. Pero me pareció que era importante trasladárselos a ustedes esta noche, aunque sé que van a venir pocos porque algunos andarán con las antorchas. No, las antorchas no los dejan venir, ¿verdad? Porque hay mucho tráfico. Bienvenido, hermano Maco. Entonces, quisiera que ustedes visualizaran este esquema, pero antes de eso vamos a ir a un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo número 1 y el verso número 11. Hechos y no palabras, capítulo 1, verso 11. ¿Lo tiene? Este pasaje realmente impactó mi corazón en el retiro que acabo de ir a Los Ángeles. Y lo que me impactó fue algo que tengo aquí subrayado y que de alguna manera produjo en mí ese interés que le acabo de hablar. Capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 11, dice, tal vez leamos el 10 para hacerle buen contexto. Dice, y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció, dice, que se presentaron junto a ellos, es decir, los discípulos y todos aquellos que estaban ahí en la ascensión de Cristo, dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, y ahora viene la frase que a mí me interesa mucho, vendrá, futuro, ¿no? De la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Este pasaje yo siempre lo había interpretado como que lo más importante es un pasaje que nos da a nosotros la seguridad que el Jesús que se fue va a venir. Sin embargo, cuando dice vendrá de la misma manera, yo solamente pensaba en el hecho de que cuando Él se fue y ascendió en los aires, iba a regresar, según 1 Tesalonicenses 4, también en los aires, porque así lo dice. Pero me quedaba ahí. Ahora, como le digo, tal vez poniendo un poco de microscopio, y eso es lo que creo que quiere el Espíritu que hagamos, realmente a mí se me encendió esta frase, vendrá de la misma manera. Y cuando dice vendrá de la misma manera, lo que yo interpreto ahora es que
todos los acontecimientos cercanos a la ascensión de Cristo, es decir, esos 40 días de su resurrección, todos los acontecimientos periféricos cercanos a esa ascensión nos van a marcar a nosotros los mismos acontecimientos. Esa de la misma manera involucra o incluye todos esos acontecimientos cercanos. Y es que la frase, lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, acontecerá al cuerpo místico, sigue estando ahí vigente y sigue siendo para mí la manera o el principio, si usted quiere, hermenéutico, que el doctor Ríos recibió bajo revelación para interpretar la escatología que por tantos años, como le dije al principio, él nos trasladó. De tal manera, hermanos amados, que por eso me interesan esos 40 días y tratar de ver detalles. En este esquema trato de realmente explicar o tratar de explicar qué fue lo que le sucedió al cuerpo físico de Jesús. Y luego, al final, vamos a ver cómo se aplica esto al cuerpo místico. Tenemos aquí la cruz que nos habla de su muerte. Usted sabe que el Señor Jesús dijo que a los judíos solamente se les iba a dar la señal de Jonás, y la señal de Jonás precisamente habla de los 3 días que el Señor estuvo en la tumba. Y después de 3 días, Él resucitó. Esta línea, por lo menos usted mira aquí que esta línea baja, y es porque el cuerpo de Cristo literalmente quedó en la tumba. Acuérdese que en griego, el idioma del Nuevo Testamento, muerte no es extinción, sino que muerte significa separación. Eso es sumamente importante porque nosotros somos 3 en 1: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando morimos, el cuerpo queda en la tumba. El alma va a la región de los muertos, llamada Seol o Hades, según lo quiera decir usted en hebreo o en griego. Y el espíritu en el Antiguo Testamento vuelve a Dios que lo creó. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento se ve un cambio, porque cuando muere Esteban, usted notará que él ve al Hijo a la diestra del Padre, pero lo ve de pie. Porque el Hijo, ahora Cristo que está sentado a la diestra del Padre, se pone de pie en el momento en que está muriendo Esteban, el primer mártir. Y eso marca un cambio. Porque cuando lo ve Esteban en un cuerpo de exaltación, que obviamente las piedras le estaban doliendo y estaba muriendo, pero Esteban estaba exaltado y mira el cielo abierto. Aquí no le estoy llevando yo a pasajes porque son cosas que usted conoce, lo puede ver en Hechos. Y lo más llamativo es que Esteban entonces le dice: recibe mi espíritu. Pero no se lo dice al Padre, sino se lo dice al Hijo. Entonces, el cambio es que ahora el espíritu del Hijo de Dios vuelve al Hijo. En el Antiguo Testamento vuelve a Dios que lo creó, el Padre. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el cambio que se da es que Esteban entrega su espíritu al Hijo, que está esperándolo precisamente puesto de pie. Mire qué importante el homenaje que Cristo le hace a Esteban cuando está muriendo. Pero note, es separación. En la tumba el cuerpo, el alma en la región intermedia llamada Hades o llamada Seol, y el espíritu siendo recibido por el Hijo. Entonces notamos que eso se da después de estos acontecimientos, porque si uno siguiera una línea de tiempo, Esteban muere más o menos, si continuáramos o proyectáramos la línea de tiempo, más o menos por aquí donde está el punto rojo, mucho más adelante. Pero el Señor, que muere todavía, aunque estos 3 días están marcando antes de su muerte y después de su muerte, notamos nosotros que aquí se da el holocausto, pero no vamos a entrar a ese tema porque ya lo vimos. Y después de 3 días, Cristo resucita. Por eso tengo esta flecha aquí que dice resurrección
y presentación al Padre. Mateo 20, 17, déjeme ver si lo encuentro aquí, porque lo que hice fue colocar los versos para que nos ayudara rápidamente a encontrarlos. Y 20, 17, que es el que tengo acá, usted lo puede ver acá, leámoslo, dice: Jesús le dijo, suéltame, le estaba hablando, tal vez hagamos el contexto desde el 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Se refiere a María Magdalena, ¿verdad? O María de Magdala, como usted le quiera decir. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el jardinero, ¿verdad? Porque acuérdense que esa tumba estaba cerca de un huerto, así dicen los evangelios. Le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Porque ya en la tumba la piedra había sido removida. Ella se había dado cuenta que él ya no estaba ahí y estaba llorando. Jesús le dijo, María. Me gusta la Biblia textual, porque en la Biblia textual, aquí en San Juan, es una versión que se llama textual. Fíjese que se utiliza el nombre hebreo. Y el nombre hebreo es Miriam. Y entonces Jesús le dice, Miriam. Ella, volviéndose, le dice en arameo. Obviamente Jesús le está hablando en arameo. Y le dice Miriam. Y ella, volviéndose, le dice en arameo Ramoni, que quiere decir maestro. Jesús le dice, no me retengas. Quienes oímos al doctor Ríos, sabemos que él hace quizá 20 años nos decía que las mejores versiones usaban la palabra no me retengas. Esta Biblia la tengo hace unos 2 o 3 años, no es muy antigua, y es la versión que dice no me retengas, que es lo más exacto, porque María sí lo toca. Hay versiones que dicen no me toques, como que el Señor no quería que lo tocara, pero en realidad lo que no quería es que lo retuviera. ¿Por qué razón? Porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Tenía el Hijo Dios. Porque obviamente el que está hablando aquí, aunque es el Cristo resucitado, él está viendo en el Padre su Dios y a vuestro Dios. Miriam de Magdala fue a dar las buenas a los discípulos. He visto al Señor. Y les manifestó que le había dicho estas cosas. Entonces notemos que la primera persona a la que el Cristo resucitado se aparece es a una mujer. Esa mujer puede tipificar la iglesia novia. Pero en los hechos que nos interesa a nosotros ver, volviendo al pasaje, notamos que él resucita. Pero como lo que queremos es ver con detenimiento todo lo que acontece en esos 40 días a partir de su resurrección, entonces notamos que no solamente resucita él, sino que resucitan muchos más. Y entonces Mateo 27, 51, que está aquí, 51, 52 y 53, vamos a leer desde el 50, dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Eso es, en su muerte. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese detalle es sumamente importante, porque la Biblia, hermanos amados, hay que verla con detalle. Las cosas no están puestas ahí solo por así. Dios quiere revelar en cada detalle cosas importantes. ¿Por qué no se rasgó de abajo para arriba? Porque tiene que decir el evangelista que se rasga de arriba para abajo,
porque el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo era el obstáculo por el cual el hombre no podía estar en comunión con Dios. En cierta manera, el tabernáculo de Moisés marca los tres niveles, partiendo de la tierra es el atrio, los cielos es el lugar santo, y el lugar donde mora Dios, el cielo, es el lugar santísimo. De tal manera que el pecado había vetado el acceso que tuvo Adán en el Edén, que era totalmente libre cuando no había pecado y entraba en comunión con Dios en el huerto. Pero recordará usted que precisamente cuando peca Adán y Eva, el Señor los saca, los echa del huerto y pone dos querubines con espadas, dice, circulantes, ondeantes, como de fuego, para evitar que ellos regresaran y comieran del árbol de la vida y se eternizaran pecadores. Ahora, si usted ha sido detallista en el estudio de la palabra, se dará cuenta que el velo, especialmente en el templo de Salomón, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tenía dos querubines, como recordando al hombre que el acceso al lugar santísimo no podía ser para todos, y que los querubines que en el huerto no permitían la comunión con Dios, tampoco la permitían en el culto, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón. Al rasgarse el velo de arriba abajo en el momento que muere Cristo, lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo, por primera vez ahora, para todo aquel que crea que va a ser después el mensaje evangélico, va a permitir, ya no hay nada que separe al hombre. Si por medio de la sangre de Cristo sus pecados son perdonados, ahora tiene acceso. Lo recoge muy bien el autor a los hebreos cuando dice que ahora hay un camino vivo por medio de su cuerpo, y habla que es el velo que precisamente fue rasgado para que nosotros pudiéramos tener acceso, oiga bien, ilimitado al lugar santísimo. En el antiguo pacto, el sacerdote solo entraba una vez, el sumo sacerdote solo entraba una vez al año y con sangre, y no propia, sino de un macho cabrío. Y el sumo sacerdote tenía que entrar, y seguramente, si él entendía lo que significaba que no fuera acepto en el lugar santísimo, entraba temblando, porque podía morir. Y por eso la costumbre era que el sacerdote lo amarraban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo sin ser sacerdote, o sin ser sumo sacerdote. Entonces, si se moría en el lugar santísimo, tenían que atarlo para poderlo alar, ¿no es cierto? Así de fuerte era el antiguo pacto. Hoy en día dice que tenemos abierto ilimitadamente el camino al lugar santísimo, y ¿sabe qué es lo terrible? Que no lo usamos muy a menudo. Pero eso es otro tema. Sigamos aquí. Entonces note que dice que se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló. La iniciativa de la comunión de Dios con los hombres sigue siendo de Dios. El hombre, especialmente el hombre pecador, no le interesa estar en comunión con Dios. Lo más triste es cuando uno es salvo, ha nacido de nuevo y tampoco le interesa, por diferentes razones. Entonces, eso siempre va a ser un indicativo de una vida espiritual enferma. Dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se nota que los sepulcros en esos tiempos no era como en los parques o en las flores, sino que eran realmente cuevas esculpidas en la roca. Y como que los lugares donde depositaban los cuerpos vendados y tipo momias, ¿verdad? Porque de alguna forma así era la cosa, tal vez no tan sofisticado como los egipcios,
Pero al Señor le vendaron la cabeza, le vendaron el cuerpo, como Lázaro, ¿verdad? Esa era la costumbre. Y los óleos o las mirras, las especies que José de Arimatea llevó y también Nicodemo, tenían el propósito, creo yo, de que no se corrompiera tan rápido el cuerpo. Lo cierto es que note que la tierra tembló y las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Eso significa que ese terremoto afectó no solamente las rocas, sino que dice que los sepulcros se abrieron. Ojo, cuando muere él y se da el terremoto. Sin embargo, dice, y los cuerpos de muchos santos, muchos, ¿verdad? Santos que habían dormido, resucitaron. Este dormir es muerte, ¿no? Pero Dios cambia el concepto cuando habla de sus santos y habla de dormir. Y saliendo de los sepulcros, si usted no lo lee bien en contexto, usted va a decir que ellos resucitaron primero que Cristo. Por eso el 53 nos aclara y dice, después de la resurrección de Jesús, o sea que Cristo es las primicias, y luego el segundo turno de resurrección son estos cuerpos de muchos santos que estamos viendo acá. Entraron en la santa ciudad, entiéndase Jerusalén, ¿y qué? Y se aparecieron a muchos. Bueno, aquí estamos viendo lo que le aconteció al cuerpo físico de Jesús. Y en nuestro esquema, que no vamos a perderlo de vista, apenas estamos viendo la resurrección de Cristo, primer turno, e inmediatamente después de su resurrección, también del Hades, muertos resucitados. Si queremos ver los 40 días del Cristo resucitado, una buena cosa sería que en nuestras notas, en nuestro estudio personal, o tal vez en una hoja Excel que le permite a uno realmente resumir muchas cosas, uno podría poner todos los acontecimientos, enumerar los acontecimientos que se dan en esos 40 días. Porque ahora que estamos tratando de estudiarlo detenidamente, nos damos cuenta cuánta belleza, cuánta revelación, cuánta iluminación hay en esos 40 días. Y la razón de estudiarlo es que esos 40 días van a tipificar, quizá no literalmente los 40 días, sino un periodo corto previo a la parucía. Porque este mismo Jesús que habéis visto al cielo, revelación angélica, porque son ángeles los que están hablando, no son humanos, son ángeles los que están diciendo, este mismo Jesús vendrá de la misma manera. Entiéndase, las cosas que se dieron alrededor de cuando Él sube, se van a volver a repetir cuando Él vuelva. Pero note que vamos a tener que tener mucho cuidado en cómo estas cosas no solamente las vamos absorbiendo por espíritu, sino que en realidad yo lo que he estado notando al estudiar también estos acontecimientos es que dice que aún viéndolo resucitado, unos le adoraron y otros dudaron. Por eso yo tengo que anticiparle a usted que se va a repetir también eso. Muchos lo van a ver, lo van a adorar, o lo vamos a adorar, ¿verdad? Y otros van a dudar. Porque el escenario para la duda se está estableciendo actualmente dentro de la misma iglesia. No así dentro del mundo llamado científico, llamado inteligente, llamado cabezón, bienvenida, que de alguna forma está haciendo que se cumpla el verso que yo le he puesto a usted muchas veces, que dice, cuando Él vuelva, ¿hallará fe en la tierra?
el más grande tesoro que nosotros tenemos actualmente es fe. No permitamos que nada ni nadie nos quite nuestra fe. ¿Me entiende? Porque la fe es la que nos mete en la atmósfera de Dios, aunque no miremos nada. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Y el que no agrada a Dios no va a ser novia. Entonces, la fe, amados hermanos, es importantísimo que usted la guarde. Si usted sabe que hay cosas que le están afectando a la fe, busque ayuda, deje lo que le está quitando la fe, porque puede perder lo más grande. Ok, sigamos. Entonces, note usted que aquí está Cristo resucitado, pero están los resucitados. Lo repito, está el resucitado y están los resucitados. Y son un montón, son muchos. Ahora a mí me gusta mucho tratar de, si usted quiere, imaginar cómo fue el impacto en Jerusalén, la santa ciudad, cuando llegan un montón de muertos y se le aparecen a muchos. ¿Qué cree usted que pasó? Bueno, ¿qué le pasaría a usted? Bueno, antes de eso, esos muchos santos, o los cuerpos de esos santos, ¿serían conocidos por los que vivían en Jerusalén en esa época? ¿O será que ahí se levantó Moisés o Daniel? No eran realmente antiguos, porque no hubiera tenido el mismo impacto, porque no los conocían. Eso significa que eran muertos contemporáneos, en otras palabras, familiares de aquellos a los que se les aparecieron. ¿Cuál sería el objetivo del Señor? ¿Por qué no resucitó solo Él y ya estuvo? ¿Por qué resucitaron muchos muertos? Y note que se les llama santos, ¿no? Habían dado una estatura. Entonces note usted que desde este punto hasta la ascensión son 40 días. Veamos Hechos 1:3. Hechos 1:3. Yo creo que lo tiene usted ahí cerca. Leamos desde el 2. Dice, desde el 1, en el primer relato que escribí, Teófilo, dice Lucas, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones. Mire, esto es bien importante, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Había dado instrucciones. Esta palabra se puede traducir mandamiento. Viene de una palabra griega que significa mandar. Para nosotros recibir instrucciones no es suficiente, ¿no es cierto? La palabra instrucción la puede dar cualquiera sin necesariamente tener autoridad. Me gusta más la traducción cuando dice, por el Espíritu Santo había dado mandamientos. Y los mandamientos son órdenes, en este caso, del Cristo resucitado, a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A estos, los apóstoles, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días. Esa es la base bíblica de ese periodo. Y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Bueno, ¿por qué es importante eso? Porque el Señor tenía un tema: resucitado.
Y el tema era el reino de Dios. Hay que ser acuciosos aquí porque no era el reino de los cielos. En los evangelios indistintamente se habla de reino de los cielos y reino de Dios. En Mateo se usa mucho la frase reino de los cielos. Pero hay una razón, porque Mateo presenta a Jesucristo como el rey de los judíos. Entonces, tiene que ir el evangelista Mateo, en consecuencia, a hablar continuamente de la operación reino de los cielos, que se pospuso porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es la operación reino la que los judíos esperan. Y es la operación reino la que hoy los mesiánicos quieren, los llamados mesiánicos. Y es la operación reino de los cielos la que un gran porcentaje de la cristiandad actual, del cuerpo místico de Cristo, está buscando a través de teologías como el reino ya. Pero el Cristo resucitado les habló por medio del Espíritu Santo, resucitado, es decir, en otra dimensión, porque hemos dicho que Cristo tuvo su ministerio oculto, 3 años y medio de ministerio ungido, y los 40 días es el ministerio glorioso. Y lo que estamos tratando de ver es al resucitado con un ministerio glorioso, hablándoles a hombres comunes y corrientes de carne y hueso, mortales. Un inmortal hablándole a los mortales. Se lo digo de esa manera porque si usted no logra entender en su corazoncito que vienen etapas en las que el inmortal se va a reunir con los mortales a darles otra vez instrucciones de último momento antes de ser levantados, entonces nos vamos a quedar realmente detenidos con una escatología tradicional y sin lograr entender lo que significa realmente que el resucitado o que un inmortal tenga comunión con mortales. ¿Usted se imagina todos los problemas que usted actualmente tiene, todas las situaciones que usted enfrenta, que en esa parucía o en esas fanerosis o en esos faneros, que solo lo voy a mencionar, pero lo vamos a estudiar despacio porque hay mucho que ver y no lo podemos manejar en un solo momento, lo que van a producir en cada uno de nosotros? Usted despacio puede detectar que fueron las apariciones del inmortal las que cambiaron rotundamente la vida de los discípulos. ¿Cómo eran los discípulos? Totalmente vulnerables. De alguna manera el doctor Ríos, cuando vio los 12 apóstoles de Jesús, pudo notar que tipifican muy bien las 12 áreas del alma. Esos 12 apóstoles tipifican las áreas del alma y no necesariamente las áreas buenas del alma, porque Judas habla de la traición que todos podemos llevar dentro. Si usted quiere, todos llevamos un Judas dentro. Pero todos llevamos a un Pedro dentro, que actuaba y después pensaba. Así era Pedro, ¿verdad? Pero habla de debilidades. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, esos cuates, si se les ponían enfrente los samaritanos, pedían fuego del cielo para destruirlos. Y caminaban con el que era todo bondad, con el que era manso y humilde de corazón, y se querían tronar a todos los samaritanos. Pero note cómo la Biblia muestra de una manera muy clara el carácter, la debilidad de aquellos que caminaban con Jesús. Pero estos fueron antes de la cruz. En los 40 días, especialmente en estos 3 días,
Pedrito se la pasó llora que llora. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Dándose golpes en el pecho porque había negado a su Señor. Le había prometido que con su espadita lo iba a defender hasta la muerte. Y tan solo una criada lo asustó de tal forma que tuvo que negar al Señor para que no lo identificaran con él. Pero después vemos que el Señor en estos 40 días va a trabajar en un periodo tan corto. Yo quiero hacer un énfasis aquí. 3 años y medio caminó Jesús con ellos y vivió con ellos y comió con ellos, durmió con ellos, ¿no es cierto? Y parece que no avanzaron mucho. Así que usted, si no ha avanzado mucho, porque no sé cómo usted se cataloga, qué tanto ha avanzado, pero los discípulos no habían avanzado gran cosa comparado con los 40 días de manifestaciones, de apariciones del Cristo resucitado, que de una manera rápida, con acontecimientos que se sobrevenían unos con otros, encontramos a un Cefas, Pedro, predicándole a 5,000. Y si usted lee el primer sermón de Pedro, usted dice, qué atrevido Pedro, ya no tenía temor, como lo tenía cuando el Cristo resucitado, o mejor dicho, cuando el Cristo estaba en la tumba. Es más, si usted ve los pasajes, y aquí entramos, este esquema, nota que el Señor se presenta al Padre, ¿no es cierto? Le dice a María, no me retengas. Y cuando uno lee despacio los evangelios se da cuenta que Él va y regresa rápido. Lo que sucede es que en el cielo no hay tiempo. Jesús se hubiera podido quedar 1 año allá con el Padre, ¿no? ¿Sí o no? Pero allá no hay tiempo. Y cuando viene a los que somos de tiempo, es decir, que el tiempo nos corre. ¿Me está entendiendo ese punto, verdad? Ok. Puede ser que él haya estado allá sin tiempo, lo necesario, y luego viene, aunque sea el mismo día, que esa es la impresión que da, que él viene el mismo día, que según los evangelios es el primer día de la semana. Y entonces vemos aquí en Juan 20:15, que tengo aquí los pasajes, que se le aparece a María Magdalena por primera vez. Estas líneas, estas flechas marcan diferentes encuentros, que aquí no están necesariamente todos, pero en esos 40 días hay revelación angélica. Y ojo, ¿cuánto tiempo se quedarían los muertos? ¿Dice la Biblia? No, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que probablemente estos muertos que se aparecieron a muchos, probablemente también estuvieron esos 40 días. No hay un verso que lo diga, pero se puede inferir que cuando Él se fue, también ellos se fueron. Entonces yo quiero que usted vea la conmoción de ver ángeles. Claro, el pueblo de Israel estaba acostumbrado en cierta medida, porque Zacarías ve un ángel que incluso le dice que le ponga el nombre a su hijo, que fue un hijo de un vientre estéril, que por milagro Dios hace que Elizabeth dé a luz y le dan hasta el nombre. Imagínense qué bonito sería que usted tuviera el nombre de su hijo o de su hija revelada por un ángel. Lo mismo el arcángel Gabriel, ese ya es arcángel, ¿verdad? Le dice a María cómo le va a poner a Jesús, porque va a ser el Salvador del mundo. Pero en esos 40 días hay ángeles moviéndose, hay muertos resucitados y el resucitado. Si eso sucedió y
si Hechos 1:11 significa que de la misma manera que Él se fue, así vendrá, preparémonos para esos acontecimientos, hermanos amados. Mire, yo lo único que puedo darme cuenta es que actualmente el cristiano y la iglesia en general no anda consagrado. Dejémonos de cuentos. El cristiano normal, común y corriente, su preocupación no es la iglesia. Su preocupación son las cosas de esta tierra. Por eso es interesante, y me voy a adelantar un poquito a Lucas 24, porque esto nos tipifica muy bien a los discípulos llamados de los discípulos a Emaús. ¿Cuál era la actitud que ellos tenían muy parecida a la que probablemente la iglesia en estos tiempos pueda tener? Lucas capítulo 24. Tenemos que ir rápido porque el tiempo nos avanza y queremos que haya un buen tiempo de preguntas. Leamos desde el 13. Dice: y he aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús. Cuando dice 2 de ellos, son 2 discípulos que estaban como a 11 kilómetros de Jerusalén y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Las que estamos viendo. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, resucitado, ¿verdad? Otra vez el resucitado con 2 mortales. Y dice: pero sus ojos estaban velados, los ojos de los de Emaús. Note, los ojos de estos discípulos estaban velados. Yo me quiero detener un ratito ahí. ¿Será que los ojos actualmente de la iglesia o de la mayoría de la iglesia están velados? Yo sospecho que sí. ¿Usted qué piensa? Hay muchas cosas que están velando los ojos. La iglesia cada vez es más religiosa y más religiosa y más religiosa y más religiosa y más religiosa, y tiene pocas experiencias y pocas experiencias y pocas experiencias. Por eso cualquier cosa es más importante que esa relación con Dios. Sigamos. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿Cómo ve usted a la iglesia? Yo a muchos los veo con semblante triste. ¿Usted qué dice? Dice: respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, está el nombre, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Haciéndose como que no sabía. ¿Nos irá a pasar eso a nosotros? Que el Señor empieza a caminar con nosotros y no sabemos que es el Señor. ¿Qué dice usted? Y dice: y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra. No te sabían quién era Jesús, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero el saber eso no les quitaba la tristeza. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que no nos quitan la tristeza? Y dice: y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y crucificaron, Pero el 22, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. Todo lo que estaba aconteciendo ahí era de asombro. Pues fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. A estas alturas, ¿usted cree que ellos creían? ¿Usted cree que ellos creían? Si iban para Emaús, si el Cristo resucitado está en Jerusalén o se está apareciendo en Jerusalén, si usted fuera de ellos, ¿usted se iría a Emaús o se iría a su pueblo?
a ver a la tía Juanita. Ey, dígame, ¿verdad que no? Y entonces dice, algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. ¿Por qué no fueron ellos? Y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo puse aquí el estado actual de la iglesia. ¿Lo vuelvo a leer? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, mire, yo hubiera querido estar ahí, porque esa hubiera sido la enseñanza magisterial más exquisita que uno pueda oír. Porque arrancó por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras, hermano. Qué maravilloso haber sido eso, llevándolos de aquí para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pero sigamos rapidito. Se acercaron, verso 28, a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya va declinando, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y los bendijo, mejor dicho, y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Esto es alusión a la Santa Cena, ¿verdad? Miren lo que puede producir la Santa Cena. Entonces le fueron abiertos los ojos. Primero, ¿cómo estaban los ojos? Velados. Entonces, la aparición del Cristo resucitado, ¿qué produjo en estos dos? Tipificando a la situación de la iglesia actual. Es que fíjese que nosotros hablamos tanto de la novia y parece que la novia no aparece por ningún lado, ustedes. Todo parece cuerpo dormido y velado. Y cabizbajo y meditabundo, cabizbundo y meditabajo. Los cristianos de estos tiempos así andan tirando así caminan, tirando las latas vacías, ¿verdad? A ver qué sale. Así estaban ellos, pero les fueron abiertos los ojos a través de una experiencia con el Cristo resucitado. ¿Cree a estas alturas usted que la iglesia necesita eso? Ahí se nos van a ir todos los clavos, hermano amado, de un solo. Ahí muchas de las cosas que actualmente le damos importancia van a perder su importancia. Y entonces dice, les fueron abiertos los ojos, pero mire, y le reconocieron. Por eso es que nosotros, hermanos amados, debemos tener los ojos abiertos espirituales. ¿Para qué tiene abiertos usted los ojos? ¿Para hacer buenos negocios? ¿Para qué tienen ahora abiertos los ojos muchos cristianos? ¿Para un puesto político? ¿Para qué tienen abiertos los ojos los cristianos en estos tiempos? Para un montón de cosas. Y dice, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¿Usted se imagina que estaba ahí y se desapareció de ellos? ¿Qué sentiría usted? Un escalofrío. Uy. Se desapareció de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Les abrió los ojos, pero cuando les habló de Moisés en adelante, les abrió las escrituras. Hermanos amados, una oración continua de hoy en adelante en nosotros es: Señor, ábreme la escritura, que no me duerma cuando leo la Biblia. Ábreme la escritura, que me den anhelos de leer la palabra y no otras cosas que me van a complicar. Que ábreme las escrituras. Es una operación del Cristo resucitado.
Necesitamos los 40 días. Necesitamos la visitación del Cristo resucitado, porque note que Él se aparecía. ¿Sí? Quizá no nos va a permitir ver todos los pasajes y no podemos seguir leyendo todo Lucas 24, pero dice que también les abrió la mente. 3 cosas: les abrió los ojos, les abrió las escrituras y les abrió la mente. Renovación de la mente, ¿verdad? Mire, yo creo que estas cosas, si no nos abren la mente, no vamos a creerlas. Ok, note que 1 Corintios 15:6 no lo vamos a ver, aunque está aquí rapidito. Bueno, leamos estos, que está también otras apariciones. Dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Detalle importante: el Cristo resucitado ya no tenía heridas, tenía señales en sus manos, en sus pies, en su costado. Entonces, como nosotros tenemos que prepararnos a las apariciones, hermano, entonces tenemos que estar seguros que Él tiene cicatrices, porque se puede aparecer otro. ¿Estamos de acuerdo con que ahora hay que ser muy cuidadosos? Y entonces dice: entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Esta ya la vimos. Aquí en el 20:26 de Juan dice: 8 días después de esa aparición, porque no estaba Tomás, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba con ellos. Tomás, el incrédulo. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Ya resucitado no necesitaba puertas. ¿Se imagina usted que nosotros estemos en un discipulado y sin abrir la puerta se aparezca el Señor? Así va a ser, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón. Y dice: y dijo a Tomás. ¿Recuerda usted que cuando él llegó, no estaba Tomás? Y qué llamativo que el Señor supo lo que dijo Tomás, aunque no estaba. La capacidad del cuerpo resucitado. Acerca aquí tu dedo. ¿Cómo se va a sentir usted si el Señor le dice: vení, Josué, acerca tu dedo? Yo me imagino que ya Tomás ahí, ¿qué sentiría, verdad? Porque lo tuvo que hacer. ¿Qué sentiría Tomás? Y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Qué impactante, hermanos. Y no seas incrédulo, sino creyente. Quiere decir que hay apóstoles incrédulos. Si los ministros son incrédulos, ¿cómo andarán las ovejas? Respondiendo Tomás le dijo: Señor mío, y Dios mío. Porque has visto, Tomasito, has creído. Bienaventurados, qué bienaventuranza la del Señor. Los que sin ver, y ahí, así estamos la mayoría de nosotros, creyeron, ¿no es cierto? Sin ver, creímos. Gloria a Dios. Muy bien, veamos aquí en 1 Corintios. Aquí veo yo varios personajes que ya Pablo recoge más adelante, no en los evangelios, de las apariciones. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Que se apareció a Cefas. Hubo una aparición a Cefas, Pedro. Y después a los 12. Ahí estábamos meditando hoy en la mañana que esa frase es un poquito llamativa, porque en realidad Matías no había sido elegido. Y Judas Ishkamik. ¿Verdad que sí?
Pero dice, y después a los 12 Pablo. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos creen que, nos decían hoy en la mañana su opinión, que el Señor se apareció a la vez, pero a diferentes. Pero yo lo interpreto más que se apareció a 500. La pregunta es, ¿dónde? Y Pablo lo dice, y lo dice por revelación, porque él no estaba ahí. Pablo andaba todavía aprendiendo la teología de Gamaliel. No había llegado su camino a Damasco. Después se apareció, y mire qué tremendo cuando Pablo dice, la mayoría de los cuales vive aún. Quiere decir que Pablo habló con ellos. Con algunos de ellos. Dice, la mayoría de los cuales viven aún. Eran testigos. Pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Yo pregunto, ¿y todavía así dicen que no es necesario ver al Señor para ser apóstol? Nota la importancia de las apariciones de Cristo. Bueno, regresemos acá. Nota todo lo que sucede ahí. Lo hemos visto de una manera muy rápida. Hasta llegar a Hechos 1:11 y leamos Lucas 24:50. Déjeme ver si lo tengo por acá. Ahí está. Después de haberse aparecido por 40 días y dar instrucciones a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo y hablándoles tocante el reino, al finalizar los 40 días dice, entonces los condujo fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Jerusalén. Hay algo que se lo quiero dejar para que usted lo medite, que hoy lo estuvimos meditando con los pastores, y es que en 2 evangelios dicen, los ángeles le dijeron a María que le dijera a sus discípulos que fueran a Galilea, porque ahí se vería con ellos. Pero en todo lo que hemos leído, hasta el momento, no hemos visto ningún encuentro en Galilea, ¿verdad? Y entonces, ¿fueron a Galilea o no fueron a Galilea? Si la instrucción fue que fueran. ¿Qué dice usted? ¿Fueron o no fueron? Galilea está como a 2 días de camino de Jerusalén. Y es que realmente la palabra del Señor dice que fueron a Galilea. Y también resucitado cuando es aquel milagro de los 153 peces, es en el mar de Galilea. Lo que no sabemos es si fue antes, en medio o después. Porque ahora lo que queremos hacer, y yo le invito a que usted lo haga también, una cronología de las apariciones de Cristo en los 40 días, siendo muy acucioso. Porque esa cronología nos va a servir, porque acuérdese, queremos ponerle microscopio. Entonces, dice, los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Había 2 pequeñas aldeas, Betfagé y Betania. Betania habla de casa de la aflicción o casa de la canción. Y es que Betania, póngale mucha atención, porque Jesús la última semana con vida iba a Jerusalén, pero no dormía en Jerusalén. Se quedaba en Betania, la casa de Lázaro, María y Marta. Como era 3 kilómetros. Y tenemos que ver, porque vamos a ver cómo vamos con el tiempo, tenemos que darnos cuenta que fue en Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue en Betania,
donde Él ascendió. Hay otro pasaje que dice que Él ascendió en el monte de los olivos. Entonces, ¿fue en Betania o fue en el monte de los olivos? Lo que sucede está que están muy cerca. Pero Betania, como dice este pasaje acá, porque Lucas de alguna manera es muy acucioso en los detalles, nos indica a nosotros que Betania la tenemos que estudiar, porque Betania no va a ser un lugar para nosotros, sino que va a ser un estado espiritual. Mientras Jerusalén tipificó toda la religiosidad habida y por haber para Cristo, al punto que tuvo que ir a limpiar el templo. Y lo hizo saliendo de Betania. Fue a Jerusalén, se hizo aquel cincho, volcó las mesas de los mercaderes y dijo: el celo por tu casa me consume. Y regresó a Betania. Mientras Betania es un estado espiritual, yo me atrevo a decir que Betania es la tierra de los vivientes de la que habló el hermano Otto, porque va a ser del estado tierra de los vivientes donde se va a dar el rapto. Bueno, veamos rápidamente acontecimientos en Betania. Esto solamente para que lo veamos, nos va a servir para más adelante. Lázaro salía cuando Jesús entraba. Marta servía. María se sentaba a los pies de Jesús. 3 clases de cristianos, ¿verdad? Los que le huyen a Jesús, que cuando Él llega ellos salen. Los que solo sirven y la que escoge la mejor parte. En Betania se da la resurrección de Lázaro. Fíjese que qué figura más tremenda, porque es en Betania donde resucitan los muertos. Y nuevamente, cuando nosotros estemos en ese ínterin llamado 40 días, solo que ahora lo que aconteció al cuerpo físico lo aplicamos al cuerpo místico, también nosotros vamos a tener comunión con muertos resucitados. Pero eso ya no lo vamos a poder ver hoy. Vemos la cena en la casa de Simón el leproso, que pasan 2 cosas. Una, Lázaro resucitado al lado de Jesús y ya no se separaba de él. Tuvo que tener un trato tan tremendo Lázaro, pero yo quiero que usted visualice algo. Los que fueron a esa cena de Simón el leproso miraban a Jesús y miraban al resucitado. Miraban a Jesús y miraban al resucitado. Y los demás que estaban en la cena, ¿no le parece a usted comunión con resucitados como figura de lo que va a acontecer al final? Y eso es Betania. Y también en Betania, María unge los pies de Jesús con el perfume de gran precio. María unge los pies de Jesús con el perfume de gran precio. Eso habla de una verdadera adoración. Eso habla que en Betania, en un nivel espiritual, realmente vamos a tener una verdadera adoración. Y finalmente en Betania se ve la ascensión de Jesús. Bueno, como ya no tengo tiempo, solo quiero que usted visualice, no sé si se ve completamente ahí. ¿Logra ver eso? Viene a los aires, ¿sí lo logra ver? Ah, pero ya lo otro ya no lo mira. Permítame. Vamos a ver, uy, se me va a caer. No sé si alguien me ayuda ahí para lograr que lo vean todos. Este sería el esquema aplicado a estos tiempos. Note que 1 Tesalonicenses 4:13 dice que Él viene a los aires, pero viene con los que durmieron en Jesús. Y esta nubecita aquí lo que habla es de que el Señor desciende de la misma manera como se fue y se queda en los aires, pero viene con los que durmieron en Jesús. Y
Aquí van a resucitar lo que se llama los muertos en Cristo, resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Así que vienen los que durmieron en Jesús a recobrar sus cuerpos, porque vienen en cuerpo espiritual, y suben del Seol, o mejor dicho, resucitan los muertos en Cristo, porque la resurrección, si muerte es separación, resurrección es integración. Entonces, los muertos en Cristo de la era de la iglesia, tercer turno de resurrección, se levantan acá y nuevamente el Señor note que esto es el inicio de la parusía. Pero ahora van a haber continuas manifestaciones del Cristo resucitado. Nuevamente va a haber revelación angélica. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que aconteció al principio. Comunión con espíritus hechos ya perfectos. Y esta línea lo que va marcando, para los que no lo logran ver, es que cada una de esas manifestaciones y la comunión con espíritus hechos ya perfectos, la interacción con los muertos en Cristo resucitados, porque no es un acto, es un proceso de periodo corto, igual a los 40 días del Cristo resucitado, es lo que nos va a dar a nosotros realmente llegar a la estatura del varón perfecto, tipificada en esta línea de horizonte que tenemos acá, y eso es el estado llamado tierra de los vivientes. ¿Por qué le llamamos tierra de los vivientes? Porque, hermanos amados, esta tierra es una tierra de muertos. ¿Ya se da cuenta usted? Todos los que no tienen a Cristo, ¿cómo dice la Biblia que están? Muertos espiritualmente. Así que esta tierra es una tierra de muertos. Por eso dice en Tesalonicenses 4, los vivientes que permanezcamos seremos transformados. Entonces eso habla de un nivel espiritual que le vamos a poner aquí atrevidamente Betania. Porque Betania, ya en la escatología de la novia, va a hablar de comunión con muertos, como Lázaro comía en la cena y estaba ahí con vivos. Estaban ahí los apóstoles, estaba Jesús antes de morir, pero es una figura, es una sombra de lo que va a acontecer. Este nivel, estas apariciones, esa comunión nos permite alcanzar la estatura del varón perfecto, y es en ese nivel donde se da la transformación de 1 Corintios 15, 52 y el arrebatamiento. De aquí para acá es el acontecimiento llamado parusía, venida secreta de Jesús. Lo que queda aquí son pasajes que usted puede apuntar, 1 Corintios 15 del 51 al 55 para verlo en casa. 1 Tesalonicenses 4:13 hasta el 18. Solo apunte las citas y entremos a preguntas, ya que tenemos 20 minutos, máximo 25 para preguntas. Así que si mis hermanos nos ayudan con el inalámbrico. Y si hay preguntas escritas también. Amén. Muy bien. Preguntas, mis hermanas, mis hermanos, jóvenes, señoritas. Hermano Francisco. Solo quería que tal vez reflexionáramos un poquito sobre dos pasajes que no estoy seguro si son lo mismo. En 1 Corintios 15, del 13 en adelante dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió en nuestros pecados, por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 5, voy a leer el 4, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice el 5 que se apareció a Cefas y después a los 12. Ese versículo será similar al que menciona en Lucas 24 cuando se les aparece a los de Maús,
pero pues solo que menciona solo a uno, ¿no? No, pero no es el mismo. No Que no es el mismo. Cefas es Pedro. Ya. ¿Y Cleofas? Cleofas es otro discípulo, que no era de los 12, pero era de los discípulos. Y siempre en ese mismo contexto, cuando primero menciona en el 13 del 24, Lucas 24, dice, y se le apareció, y he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos, o sea, solo menciona a Cleofas, ¿verdad? Sí, solo menciona a Cleofas y no menciona al otro, pero eran 2. Eran o sea, 2, no ok. se da el nombre del otro. Y lo otro, cada una de las apariciones que es a diferentes